me uno a la red amplia de área. Objetivo de alta prioridad indicativo, PALEID, detectado. Confirmación de las medidas de afrontamiento recomendadas. Confirmación completa. Iniciando medidas de supervivencia. Las ovejas negras eran seres hechos a partir de cerebros descompuestos. No tenían la personalidad original de la persona a la que perteneció. Eran simples copias sin alma, pero incluso así los matarían sin piedad con la esperanza de liberarlos. Y frente a él se encontraba Kaye. No quiero morir. No quiero morir. Raiden sabía que una vez muerto, el alma desaparecía. ¡Mierda! Ese ruido de metal proviniendo de esa cosa ya no era Kaye, y Raiden lo sabía. Un estruendo se escuchó. Un Grauwolf había impactado la unidad de Shin. ¡Shin! Shin trató de contraatacar con su cuchilla de alta frecuencia, pero el Undertaker fue embestido por Kaye, apenas consiguiendo rozar su cubierta. Mientras volaba por el aire, detrás de él, pudo vislumbrar una plataforma de cristal que daba paso a la luz del sol. Toda la estructura alrededor era demasiado pobre como para utilizar los ganchos e inevitablemente el Undertaker atravesó aquel cristal cayendo junto con Kaye hacia los pisos inferiores, en paralelo con las escaleras en espiral. Esta a su vez entrelazadas con pasarelas de cristal. Shin utilizó sus patas para alejarse de Kaye y dar la vuelta con el impulso, cayendo hacia una base de vidrio, y con la velocidad de caída frenada, se impulsó hacia el siguiente pasillo cuando ésta se rompió, y así repitió su movimiento varias veces más hasta caer en el fondo del pozo. El entorno adoptó un color azulado. A sus pies había varios cadáveres de quizás handlers y procesadores, junto con restos de mariposas de metal y más a la distancia, la sombra inerte de la actual Kaye. ¿Qué estás tratando de hacer, Kaye? Una de sus cuchillas se había roto, entre otros daños sufridos por la caída, pero aún sabiendo que el Juggernaut era un enemigo, Kaye no se movió. No quiero morir. ¿Qué estás tratando de mostrarme al traerme aquí? No quiero morir. Para su lamento, la habilidad de Shin no le permitía comunicarse con la Legión, ni con las ovejas negras, ni los pastores, que aún conservaban la personalidad y recuerdos del original. La comunicación era imposible. No quiero morir. Kaye se puso en cuclillas, preparándose para abalanzarse sobre él como un depredador. Apenas un momento después, fue partida limpiamente en dos junto con el azulado espacio, por algo que cayó directamente desde arriba. El capitán Knudsen está... Sí, el Pararay todavía está conectado y puedo escuchar lo que parece ser una pelea, así que no está muerto, ni incapacitado, pero parece que está luchando tanto que no podrá regresar. Lena se mordió el labio. Todos los escuadrones se encontraban en medio de una retirada. El escuadrón Spearhead se encontraba en el bloque central del tercer piso, y más abajo en las escaleras del cuarto piso el escuadrón Claymore continuaba su retirada, seguidos por el escuadrón Thunderbolt y Brisingamen en el centro del cuarto piso. Ordenarles rescatar al capitán era prácticamente pedirles morir por el bien de un soldado. Las minas continuaban su función de demoler las columnas para colapsar toda la estructura, por lo cual el tiempo tampoco estaba a su favor. Shin debía ser abandonado. Ahora estaba por su cuenta, y ese hecho dejó sin habla a Lena. Claro que en solitario valía mucho más que cualquier vida. Un increíble potencial de combate, junto con 7 años de experiencia militar, la habilidad de detectar las voces de la Legión, algo en ello
¿Justificaba el sacrificar vidas por su bien? Lena comenzó a flaquear en su decisión. Raiden, sintiendo eso, comentó: Lena, solo quiero decirte que no pensamos retirarnos hasta que lo recuperemos. Por supuesto, nunca, pero nunca ordenaré innecesariamente a mis fuerzas que dejen morir a un subordinado. Pero si es necesario, sigue mis órdenes al pie de la letra. Si la situación llega a requerir que abandonen a Shin, si lo considero necesario, daré la orden. Ordenaré la muerte de Shin y no permitiré que nadie más lo haga. Solo yo. Soy tu comandante. No puedo salvar la vida de un soldado a costa de perderla de muchos otros. Mientras que un procesador, quien luchaba codo con codo en el campo de batalla, un comandante jamás conocería aquel sentimiento de unidad y por tanto era capaz de tomar decisiones despiadadas. Esa era la forma de luchar de Lena, y el cual Shin reconoció. ¿De verdad estás haciendo esto otra vez? No te preocupes, Raiden. Nuestra reina nunca perdió la razón, ni una sola vez, y nunca mató a alguien sin razón. Shinden planteó lo siguiente: incluso si Lena dejaba morir a un soldado, ¿acaso ella nunca buscó minimizar el número de bajas posible, incluso cuando lucharon bajo sus órdenes aquella vez? Raiden asintió. Lena guardó silencio mientras cerraba los ojos. Muchas gracias, Teniente Segunda Lida y Teniente Primero Suga, por darme tanta confianza, cuando todo lo que puedo hacer es mandar desde donde es seguro. Todas las unidades infiltradas, desplieguense en sus posiciones actuales y protejan el eje principal a toda costa. Defiendan a su dios de la muerte con sus vidas. Las partes de calle cayeron frente a Shin. No había nada más que una voz aullante proveniente de ninguna parte. El radar no detectó nada en absoluto. Aún así, Shin sintió la necesidad de moverse del lugar. Tirando de la palanca, saltó a su costado y momentos después, el sonido del aire siendo dividido resonó donde se encontraba. No había nada ahí. Shin cambió su radar a modo activo, pero aún así no detectó nada de nuevo. Saltó para esquivar algo. Era demasiado rápido. Por un momento alcanzó a ver una espuma de calor frente a él. Inmediatamente atacó con su cuchilla de alta frecuencia, pero le respondieron con lo mismo. Las hojas soltaron un chirrido. El Undertaker fue derribado mientras que la espuma de calor voló por el aire. Aquella espuma no era algo que se pudiera detectar solo con fijar la mirada, pero Shin logró distinguirlo apenas y dirigió su cañón de 88 mm hacia donde estaba cayendo. Disparó una bala modificada para una explosión programada y disparó manualmente la ojiva, quien explotó un segundo después en el aire. Con ello esperaba eliminar el camuflaje de esa cosa. Las ondas de choque se expandieron junto con llamas negras anaranjadas que cayeron quemando algunos trozos de plata. Frente a Shin, una bandada de mariposas metálicas descendió y momentos después aterrizaron frente a él. No sabía que podían usarse de ese modo. Eran sigilosos, tenían camuflaje y el radar no podía detectarlos. Que el escuadrón Phalanx cayera en sus manos era más que comprensible. Y por fin, por primera vez, podía ver al enemigo. Medía poco menos de 2 metros. Su forma era parecida a la de algún animal de 4 patas. No parecía tener armamento de ningún tipo, pero 2 brazos negros en forma de melena se extendían a sus costados. La voz que emitía no parecía el de una oveja negra ni la de un pastor. Se sentía más mecánico y, a juzgar por el ataque anterior, parecía especializado en altas velocidades. Shin se conectó nuevamente. Coronel. Shin, ¿estás bien? ¿Cuál es la situación? Estoy enfrentando al enemigo. Me he encontrado con la unidad de la Legión que acabó con el escuadrón Phalanx. La verdad detrás de su ataque resultó ser un camuflaje óptico que usa a través de los Einstein.
Engaña tanto a los sensores ópticos como el radar. Es un nuevo tipo de unidad oculta que usa armas similares a espadas de alta frecuencia para atacar. A juzgar por su forma y movimientos, es capaz de maniobrar más rápido que un Juggernaut. Transmitiré cualquier información adicional a medida que la adquiera. Shin trató de transmitir tanta información como se pudiese, pues su muerte a manos de este nuevo prototipo era casi una garantía. Shin le repitió a su comandante que si moría él, sin terminar la frase, lo repitió, pero entonces Lena respondió: Entendido, Shin, pero no dejaré que termines esa frase. Me transmitirás en persona los datos que recopiles sobre esta nueva unidad de la Legión. No aceptaré nada más. Es una orden, Undertaker. Síguela al pie de la letra, pase lo que pase. Entendido, Handler Ron. Dentro del coche de mando, Lena miraba con dureza a los combates bajo tierra a través de la pantalla principal mientras las dos armas mecánicas luchaban. El objetivo de uno era matar a la otra. Vanadis HQ, a todas las unidades. Al mismo tiempo que Lena, las dos unidades comenzaron su combate mortal. Shin había prometido regresar, pero la situación resultó más desesperante de lo esperado. Los movimientos del enemigo estaban empujando al límite las capacidades del Juggernaut. Los chirridos y demás sonidos por acelerar y desacelerar en segundos resonaban por el lugar. No había estrategia ni contraataque. Shin estaba respondiendo a la máquina únicamente por los pulidos reflejos que ganó en las batallas que luchó. En un giro horizontal, la unidad de alta movilidad extendió cadenas de alta frecuencia que cortó el martinete de la pierna delantera izquierda del Juggernaut. Shin aprovechó la apertura, disparó una bala de perforación cinética, pero la unidad saltó hasta aterrizar en un pasillo de escombros sobre un cable tensado. Un ser humano tenía límites, tanto físicas como mentales, y por tal motivo, la Legión tenía un límite en su reacción al estar programados a base de seres humanos. Pero, al poder experimentar libremente con los cerebros, finalmente aquellas cadenas fueron rotas, pudiendo desarrollar una suerte de inteligencia artificial con una capacidad de procesamiento superior. Shin conocía muy bien sus límites como humano, por ello, no podía permitirse perder la concentración, el miedo, la desesperación, el deseo, la ira. Todo lo que no contribuyera al combate debía ser desechado e incluso una promesa. Nada de eso serviría para ganar. Shin se perdió en sí mismo. Shin cambió su mira a manual antes de continuar la persecución. Inmediatamente disparó una ojiva explosiva que estalló en el aire. La unidad esquivó horizontalmente los trozos antes de lanzarse de frente, pero Shin lanzó una segunda ojiva que estalló en medio de ambos. Las ondas de choque junto con los escombros lo hacían una táctica tan peligrosa para Shin que la unidad no se lo esperaba. La unidad giró para recibir los fragmentos horizontalmente para evitar la mayor cantidad de daño. Su armadura frontal se rasgó, pero aún así la unidad pudo esquivar aquello. Lena se encontraba resonando, pero solamente podía escuchar los estruendos del combate. No podía intervenir en ella. En medio de la lucha, Shin se perdía cada vez más. Un humano no estaba hecho para la batalla, pero él junto con los 86 continuaron combatiendo, pareciéndose más a la Legión, desechando sus sentimientos que por derecho les pertenecían. Lena sintió temor. Te lo ruego, vuelve por favor. Sin percatarse, Lena había recitado esa oración. Por favor, vuelva a mí, como sea necesario. Un golpe alcanzó su cuchilla de tensión, que fue partida hasta la base, la armadura de sus piernas destruida, ambos cuchillos perdidos. El gancho no respondía, múltiples alertas de daño, y aún así no se rendiría. La unidad de alta movilidad lo atacó. El Undertaker saltó, pero su pierna fue rebanada en el acto.
miles de chispas sangrantes se dispararon al caer al suelo y así la unidad avanzó hacia él. Te lo ruego, por favor, vuelve a mí. Lena. Quizás por un momento la olvidó y la orden que recibió. Shin apuntó su torreta de 88 mm y disparó. La unidad se detuvo y saltó para esquivar el ataque. En simultáneo, Shin arrastró la pierna destrozada del Juggernaut y se refugió bajo las escaleras de caracol al lado del pasillo. Él volvió su atención hacia la unidad y aclaró su mente. No estaba en condiciones de recaer en viejos hábitos. El Juggernaut tenía demasiado daño. Todas sus armas fueron neutralizadas excepto por 3 balas restantes en su torreta. Si quiero tener alguna oportunidad de salir de aquí, tendré que confiar en el azar. Coronel, aquí están los resultados de la inspección del mapa, confirmándolos ahora mismo. Envíalos a mi tercera ventana secundaria. ¿Qué? Tal como Lena lo dedujo, entre el espacio que conectaba el piso 3 con el 4, donde Shin luchaba, había un espacio no registrado en el mapa y varios más de este tipo. La información errónea también pudo ser la causa del descenso del escuadrón Phalanx. El espacio era lo suficientemente grande como para que un dinosaurio camine con dificultad, pero una mina autopropulsada cabía perfectamente. También estaba adornado con paneles espejo que reflejaban la luz del sol, permitiendo que se adentraran más profundo. Ahí, Shin continuaba su lucha, pero algo no andaba bien. ¿Por qué la Legión no destruía los 7 ejes que rodeaban el área? Con ello, podrían enterrar a todos los escuadrones juntos. Tanto el Weissel como el Almirante se consideraban perdidos, y la mayoría de pastores producidos en masa ya habían escapado. La información había sido protegida. Entonces, ¿por qué no acababan con todo? Ya no tenía sentido perder más tropas. Shin, él era el objetivo. La Legión tuvo cerebros suficientes hasta para experimentar, pero ahora necesitaban algo más, una unidad capaz de voltear las tornas de la guerra. No se sabe si la Legión sabía del poder de Shin, pero su habilidad y experiencia eran invaluables. Si el cerebro de Shin fuera introducido dentro de la unidad de alta movilidad. Lena analizó todo esto cuidadosamente y llegó a una conclusión. Teniente segunda orilla, teniente segunda lida, abandonan temporalmente el punto 47 en la séptima ruta y el punto 23 en el 4º piso. Dice que abandonó. Pero no estábamos defendiendo este lugar para que no se autodestruyeran y nos derribaran todo el lugar, ¿Su Majestad? No, es poco probable que las máquinas autopropulsadas se autodestruyan en esas posiciones, así que apúrense. La Legión buscaba específicamente a los procesadores, y esto se confirmó cuando dejaron los ejes principales intactos. Siendo así, Lena ordenó reforzar las defensas y aprovechar esta ventaja que la Legión amablemente les concedió, pero debían ser cautelosos. Si la Legión no veía progreso en la batalla, corrían el riesgo de ser enterrados. Por ende, Lena ordenó: tenemos que cambiar nuestro enfoque antes de que puedan reaccionar. Acaben con todas las fuerzas restantes de la Legión. Cuando la unidad de alta movilidad descendió al suelo, 3 ojivas fueron disparadas, con apenas segundos de diferencia entre ellos, quienes explotaron en diferentes áreas. Pero la nueva unidad, con capacidad de procesamiento y aprendizajes mejorada, previó dicha táctica, por lo que alcanzó a esquivar el chorro de metal que apenas lo rozó. La unidad utilizó la cortina de humo producida para ocultar el hecho de permanecer intacto, y luego, esperando el momento, se acercó al ataúd a una velocidad inhumana. El Juggernaut solo apuntó con su sensor óptico antes de ser atravesado con la cuchilla negra de tensión de la unidad. Lena se encontraba dando órdenes a los escuadrones durante la contraofensiva. Entendido.
Teniente primero Sugar, desvíese al punto 2 y ataque a la siguiente unidad enemiga por destruir. Pero entonces, un procesador perdió la conexión con ella. ¿Shin? La parte inferior del fuselaje del Raging Blade fue atravesado. La unidad comenzó a acercarse mientras su temperatura comenzó a descender e informó con el tono más mecánico posible. Confirmando el desarme de la unidad con indicativo Paleir. Entendido. Es posible la incautación de Paleir. Se presume posible. Cuando atravesó al Juggernaut, evitó dañar a Shin tanto como fuera posible, solo incapacitando el ataúd para mantener su integridad tanto como se pudiese. Comenzando recuperación. Utilizando sus cuchillas, intentó abrir la cabina, pero el sistema de bloqueo se lo impidió, así que hizo resonar su equipo y la cubierta cedió de inmediato. De entre los escombros, en la parte superior, Shin pensó: «Te tengo». Aprovechando la confusión y el humo, él había abandonado el Juggernaut. Había notado algo, y era que el Amacy era el único con un sensor mejorado entre la legión, así que apostando por ello, tomó el rifle de 7.62 mm proporcionado por la Federación, esperando que la unidad tampoco tuviera los sensores muy desarrollados. Además, estaba centrado en la alta movilidad, por lo que su blindaje debía ser muy poco. Cuando estuvo listo, Shin apuntó desde la retaguardia y disparó a la unidad desde atrás, que gracias a los daños causados por las explosiones, las balas disparadas a 700 veces por segundo penetraron en el blindaje, haciendo más grande el agujero hasta penetrar en sus sistemas, rebotando desde su interior, dañando sus sistemas de propulsión y control. En 3 segundos, Shin acabó toda la carga y de inmediato lo cambió por el segundo. Shin pareció escuchar un grito sin voz. Después de soportar todo el retroceso del arma, tras unos eternos 6 segundos, la unidad se volteó hacia Shin, tambaleándose y traqueteando. Disparos detectados. Modificación de datos transmitidos previamente. Se confirma la supervivencia del indicativo Paleir. Mientras en el lado de Raiden, ellos habían despejado la zona, acabando con el último Weasel y pretendían ayudar en el último combate. La unidad de alta movilidad se agachó cual pantera para atacar. Shin sabía que moriría. En segundos cambió su cargador vacío por uno nuevo para intentar defenderse, pero algo pasó. Shin escuchó un sonido casi inaudible del cañón de calle disparándose. Quizás durante su pelea, el interruptor de su cañón se activó con todas las explosiones. Un destello de luz explotó que dejó prácticamente en la oscuridad a todos los presentes. La unidad no sabía qué hacer, pero Shin acumulaba 7 años de experiencia. Incluso sin la vista, apuntó su rifle de asalto, guiándose con los sonidos. Antes de disparar, por un momento, pareció ver a una chica oriental de cabello negro sonreírle, y así, Shin, sosteniendo el rifle para detener el retroceso con sus hombros, disparó. El daño acumulado excede los parámetros permitidos. Unidad exterior abandonada, iniciando cambio de forma, anulación forzada, ejecución del artículo especial Omega. Los ojos de Shin aún no se habían recuperado, pero entrecerrándolos pudo ver a la unidad derribada, pero sus gritos aún persistían. No estaba acabado por completo. Sosteniendo su pistola, se detuvo a unos pasos de la unidad, justo fuera de su alcance, apuntando hacia ella. Fue entonces que un destello plateado emanó de su espalda y comenzó a sangrar, y después todo el líquido salió expulsado como un geyser fuera de la unidad, tal cual mariposa saliendo de su capullo. La imagen de una figura femenina se manifestó a través de las nanomáquinas. Shin despertó un temor inexplicable dentro de él. Esta entidad frente a él miraba al vacío. Podía ver siquiera, o quizás no veía nada, pero dando la imagen de ser algo más siniestro que un simple monstruo, sus labios se movieron. «Ven a buscarme». No tenía cuerdas vocales,
para emitir una voz, pero el mensaje que sus labios transmitieron era muy claro. La mujer se desvaneció en partículas de luz plateada y se elevó en una nube de polvo por el cielo, y de esas partículas se formaron mariposas que se fueron alejando hacia el cielo, formando una espiral. ¿Qué? Escapó. Shin se percató de eso cuando su habilidad detectó a la legión alejándose. Abandonó su unidad en ruinas y desmontó su procesador central para escapar. No era extraño que la legión hiciera eso. Al final estaban hechos de nanomáquinas, pero descomponer un cerebro y volverlos a rearmar con la misma información, ¿hasta ese punto había llegado la legión? Al remover las emociones que hacían a alguien humano, podían ser más eficientes, pues la evolución era una constante, y eso aterraba a Shin. Quizás por fin comprendía un poco más a Lena. Frederica lo dijo una vez: 3 cosas hacen a un hombre: la patria en la que nació, la sangre que corría por sus venas y los lazos que formaba. Shin nunca se lo tomó con seriedad, pero no quería volverse un monstruo como aquellos, así que por aquellos que aún le tenían fe, tal vez cuidar de esas conexiones sería lo correcto. Shin pensó en informar el final de la batalla, pero su dispositivo Raid se le había caído. Buscó en el Undertaker y ahí lo encontró. Shin, ¿estás bien? De algún modo. Gracias a Dios. Lena suspiró de alivio. La batalla había terminado, pero Shin tenía una sensación incómoda. Lena, tengo un favor que pedirte. Shin pidió que alguien lo viniera a recoger. La batalla había terminado y la legión se alejaba, pero la sensación desagradable solo aumentaba. Pero en cuanto a la petición de Lena... Sí, si eso es todo, le pediré a alguien. Pero antes de terminar, 2 Juggernauts se acercaron desde la distancia. Era Raiden junto con Shinden. Vaya, hace tiempo que no te veía así de demacrado, dijo Raiden, de pie apoyando en su eje superior. Su unidad también estaba en muy malas condiciones, con sus 2 ametralladoras destruidas. Escuché que necesitabas a alguien que te llevara. Diosecito de la muerte, ¿quién quieres que te cargue? ¿El Werewolf o la princesa Cyclops? Shinden sonrió con sus dientes, mostrando sus caninos sobre el Juggernaut. En algún lugar de la niebla, en la mente de Shin, pensó que ambas opciones sonaban bastante horribles.